Hola, en este canal aprenderemos cómo revertir la entropía. Como ya hemos visto cómo es que las bases de los vectores se pueden transformar a unas nuevas o de regreso, ahora veamos cómo es que las componentes de un vector se transforman cuando se cambian las bases. Como en el anterior video, este es otro salto de nivel con respecto a los anteriores capítulos, por lo que es recomendable dominar lo que son vectores, bases y transformaciones de coordenadas. Digamos que tenemos el vector u, el cual expresaremos en estas bases e1 y e2, con las componentes expresadas como u1 y u2, en donde cada índice debe coincidir con su correspondiente base coordenada. Usamos estas variables para denotar que este es un vector arbitrario, es decir, si algo es válido para este vector, también lo es para casos específicos. También, recordemos que podemos expresar el mismo vector u, pero con diferentes bases e1 tilde y e2 tilde, y lo escribimos similar al anterior caso, pero con componentes u1 tilde y u2 tilde. Por si acaso, hay que aclarar que estas componentes u1 tilde y u2 tilde son diferentes a los componentes u1 y u2. Es el vector el que se mantiene igual, no sus componentes. Podemos usar las filas y columnas para escribir ambas expresiones. Fijémonos solo en el vector expresado en las bases originales por un momento. Recordemos cómo es que las bases se transforman de regreso con la matriz B. Podemos reemplazar esta igualdad en esta fila, y vemos que ahora estamos usando las nuevas bases, y esto debe ser igual a las componentes de u expresadas en las bases nuevas. Como vemos, para que esta igualdad se cumpla, la matriz B multiplicada por la columna de las componentes de u en las bases originales debe ser igual a la columna de componentes en las bases nuevas. Podemos aplicar el mismo razonamiento, pero partiendo de las componentes de u en las bases nuevas, y llegamos a lo siguiente, usando la matriz F. Ahora, observemos cómo es que transforman las bases en comparación con sus componentes. Como vemos, las bases transforman de las originales a las nuevas con la matriz F, mientras que las componentes transforman de las originales a las nuevas con la matriz B. Algo similar pasa de regreso. Las bases se transforman de las nuevas a las originales con la matriz B, mientras que las componentes se transforman de las nuevas a las originales con la matriz F. Vemos que las componentes se transforman de manera opuesta a las bases. Con esta idea decimos que las bases son covariantes, es decir, que para ir hacia adelante usan la matriz F, mientras que las componentes son contravariantes, porque para ir hacia adelante usan la matriz B. Esta propiedad será fundamental para cuando lleguemos a los tensores. A continuación, exploraremos otra notación que es bastante poderosa. Veamos la transformación de bases. Podemos expresarla otra vez como suma de las bases originales. Notemos que este índice nos indica cuál de las dos bases estamos transformando, así que podemos resumir estas dos expresiones como una sola, en donde la nueva base tiene un subíndice que nos indica con cuál estamos tratando. Si queremos ver cómo se compone e1 tilde, reemplazamos el índice i con 1, y lo mismo si queremos el 2. Esto hace más compacta la suma, pero todavía podemos reducirlo aún más. Notemos que hay índices repetidos. Lo que podemos hacer es juntarlos en una sola expresión. Y decimos que cada vez que tengamos los índices repetidos, haremos una suma, y a un lado
expresaremos la secuencia de valores que pueden tomar los índices. En este caso, 1 y 2. A esto se le conoce como el convenio de suma de Einstein y es una herramienta sumamente poderosa. Veamos algunos ejemplos. Como habíamos visto, el vector u puede expresarse así. Y como vemos, se repiten los índices en la suma, por lo que podemos expresarlo de esta forma. Notemos que esta notación es particularmente útil cuando tratamos con más dimensiones. Digamos que v es un vector en el espacio con 3 bases y 3 componentes. Podemos agrupar los índices repetidos de esta forma y notamos que es la misma expresión, solo que el conteo de índices llega hasta el 3. Si queremos expresar un vector de n dimensiones, sería la misma expresión, con los índices hasta el n. Con esta misma notación, podemos expresar las transformaciones de bases coordenadas y vemos que tenemos las componentes de f y b con los subíndices i y j, donde i nos indica la columna y j la fila, como habíamos visto anteriormente. Notemos que se repite el índice j, pero solo hay un índice i. Al índice que no se repite lo llamamos índice libre, y vemos que la cantidad de índices libres de un lado debe ser igual a la cantidad de índices libres del otro lado. Como vemos aquí, hay solo un índice libre en ambos lados. Como ejemplo, digamos que tenemos esta expresión y vemos que el i y j son índices libres y están en ambos lados sin repetir, mientras que k se repite, por lo que no es libre y no está del otro lado. Esta expresión es correcta acorde con la notación de Einstein. Seguiremos usando esta notación en los próximos videos. Para poder interiorizarlo, recomiendo expresar las transformaciones de bases y de componentes con esta notación. Y eso es todo. En un próximo video veremos qué es el producto punto y cómo se relaciona con el tensor métrico. Así estaremos un paso más cerca de revertir la entropía. Gracias y hasta la próxima.